El embajador Beltar caminó por los oscuros pasillos de los archivos del Consejo Galáctico. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos. Estos pasillos no habían sido utilizados durante mucho tiempo. Las luces se encendieron automáticamente mientras caminaba, pero eran tenues y parpadeantes. Buscaba archivos que nadie debía leer. Archivos sobre los humanos. Archivos que estaban tan guardados que la mayoría de la gente olvidaba que existían. Pero ahora, con la galaxia agonizante, necesitaba saber la verdad. La puerta del archivo era enorme y estaba hecha de un metal que podría sobrevivir a una explosión estelar. Se necesitaron 3 llaves diferentes y un escáner de ADN para abrirla. Cuando la puerta finalmente se abrió, un aire frío inundó la habitación interior. Estaba llena de unidades de almacenamiento holográficas flotantes. Beltar le habló a la computadora. «Muéstrame todos los archivos sobre la designación de la especie humano terrestre». «Advertencia», dijo la computadora con voz monótona. «Estos archivos están clasificados al más alto nivel. El acceso requiere la aprobación del Consejo». «Anular», dijo Beltar. «Protocolo de emergencia para toda la galaxia. Evento de extinción». La computadora se quedó en silencio por un momento. Luego volvió a hablar. «Acceso concedido, mostrando archivos». La habitación se llenó de luz mientras miles de archivos holográficos aparecían a su alrededor. Vídeos, informes, imágenes y datos de hace 200 años. Beltar se asustó con solo mirarlo. Empezó con el primer contacto. Informe. Al principio parecía tan normal, un pequeño planeta azul en una parte tranquila de la galaxia. La gente allí acababa de aprender a volar en el espacio. Parecían débiles y primitivos en comparación con las razas galácticas avanzadas. El informe decía que los humanos eran violentos, pero no inusuales. Muchas especies jóvenes eran violentas. Por lo general, se calmaban una vez que se unían a la comunidad galáctica. Los científicos pensaron que los humanos serían iguales. Las primeras reuniones fueron bien. Los humanos parecían emocionados de conocer otras razas. Hicieron muchas preguntas sobre tecnología y ciencia. Estaban ansiosos por aprender y parecían bastante amigables. Luego encontró el archivo sobre el incidente de Próxima. Sus manos temblaron al abrirlo. La delegación Alderín había estado visitando la base lunar de la Tierra. Se suponía que sería un simple intercambio cultural. Los Alderans querían mostrarles a los humanos algo de su arte y música. Los humanos querían mostrarles sus museos de historia, pero algo salió mal en los sistemas de comunicación. Las computadoras de seguridad humanas pensaron que la nave Aldren estaba atacando. El sistema automático, sistemas de defensa activados. En 30 segundos, 20 diplomáticos de Alderín murieron. Beltar leyó la respuesta humana. El capitán Jake Morrison, comandante de la Estación Espacial Humana, envió un mensaje al Consejo Galáctico. El mensaje fue simple y cortés: «Lamentamos mucho este accidente. Manejaremos esta situación nosotros mismos y nos aseguraremos de que no vuelva a suceder». El Consejo pensó que esto significaba que los humanos castigarían a los responsables del error informático. Pensaron que los humanos pagarían dinero a las familias Alderon. Pensaron que se manejaría de forma silenciosa y pacífica. Estaban completamente equivocados. Beltar abrió el siguiente archivo e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Los humanos no solo castigaron a unas pocas personas. No solo pagaron dinero. En cambio, declararon la guerra a todos los que alguna vez habían lastimado a un humano en cualquier lugar de la galaxia. Pero no era una guerra normal. Las guerras normales tenían reglas. Las guerras normales tenían honor. Las guerras normales terminaban cuando un bando se rendía. La guerra humana era algo completamente diferente. El primer objetivo fue una base pirata que había atacado una nave comercial humana 6 meses antes. Los piratas pensaron que estaban a salvo porque su base estaba oculta. Dentro de un campo de asteroides, cerca de un agujero negro. Ningún ejército normal podría atacarlos allí. Los humanos no enviaron un ejército normal. Enviaron una nave, solo una. La nave del capitán Morrison, l'Amada Independence. Los piratas se rieron al verlo venir. Una pequeña nave contra toda su base. La Independence no atacó la base pirata. Atacó el agujero negro. Beltar observó el archivo de vídeo con creciente horror. La nave humana disparó algún tipo de arma al agujero negro. El arma hizo que el agujero negro fuera inestable. El agujero negro comenzó a girar cada vez más rápido. Empezó a atraer todo a su alrededor,
incluyendo el campo de asteroides y la base pirata. En solo 10 minutos, toda la flota pirata había desaparecido. No fue destruida. Fue absorbida por el agujero negro y aplastada hasta convertirse en nada. Pero los humanos no habían terminado. El siguiente objetivo era un planeta llamado Kepler Prime. El gobierno allí se había negado a comerciar con humanos y había sido grosero con los diplomáticos humanos. No fue un gran insulto. Era el tipo de cosas que generalmente se resolvían con cartas de enojo y restricciones comerciales. Los humanos convirtieron todo el planeta en cristal. No lo bombardearon. No lo invadieron. Usaron algo que llamaron matriz de enfoque estelar para concentrar la luz de la estrella del sistema en un rayo. El rayo impactó el planeta y lo calentó tanto que los océanos se evaporaron y la Tierra se derritió. 4.000 millones de personas murieron en un día. La comunidad galáctica quedó conmocionada. Enviaron mensajes a la Tierra exigiendo una explicación. El gobierno humano respondió con una simple declaración. Les advertimos que manejaríamos nuestra propia seguridad. Cualquiera que amenace a los humanos o los intereses humanos enfrentará las consecuencias. Entonces comenzó la verdadera guerra. El Consejo Galáctico intentó detener a los humanos con sus fuerzas militares combinadas. Era la flota más grande jamás reunida. Naves de 40 mundos diferentes con las mejores armas y los comandantes más inteligentes. Los humanos destruyeron toda la flota usando algo llamado rompeplanetas. Feltar encontró los informes técnicos sobre estas armas, pero no pudo entender la mayor parte. La ciencia era demasiado avanzada. Lo que pudo entender fue aterrador. Los humanos habían aprendido a romper las fuerzas que mantenían unidos a los átomos. Podían hacer que cualquier trozo de materia explotara como una bomba nuclear. Usaban estas armas para convertir lunas en balas. Rompían una luna, aceleraban los pedazos a casi la velocidad de la luz y los disparaban a las flotas enemigas. Cada pedazo impactaba con la fuerza de una explosión estelar. Pero la peor parte era lo que llamaban terraformación agresiva. La terraformación normal significaba cambiar un planeta para que fuera bueno para la vida. La terraformación agresiva significaba cambiar un planeta para que fuera bueno para la construcción de armas. Los humanos tomarían sobre un mundo y despojarían de su atmósfera. Fundirían las ciudades y convertirían el metal en naves espaciales. Usarían el núcleo del planeta como fuente de energía para enormes fábricas. En tan solo unos meses podrían convertir un mundo vivo en una base militar que podría construir 1000 naves. Cada mundo conquistado los hacía más fuertes. Cada victoria les daba más recursos para construir peores armas. La guerra duró 3 años. Cuando terminó, los humanos controlaban una cuarta parte de la galaxia. Miles de millones estaban muertos. Especies enteras habían sido aniquiladas. Algunos planetas estaban tan dañados que nunca más podrían albergar vida. Pero entonces algo extraño sucedió. Los humanos se detuvieron. El capitán Morrison envió un último mensaje al Consejo Galáctico. Hemos demostrado nuestro punto. No queremos su territorio ni sus recursos. Solo queremos que nos dejen en paz. Acepten no volver a contactarnos nunca más y regresaremos a la Tierra y nos quedaremos allí. El Consejo estuvo de acuerdo de inmediato. Estaban demasiado asustados para hacer otra cosa. Los humanos cumplieron su palabra. Todas sus naves regresaron a la Tierra. Pusieron una barrera de energía alrededor de todo su sistema solar. Durante 200 años, nadie los había visto ni oído hablar de ellos. Hasta hoy, Beltar cerró los archivos y se sentó en la oscura sala de archivos. Todo su cuerpo temblaba. Ahora entendía por qué el Consejo había tenido tanto miedo de contactar con la Tierra. Los humanos no solo habían ganado una guerra. Habían reescrito las reglas de lo que podía ser la guerra. Tenían armas que podían destruir estrellas y destruir planetas. Habían demostrado que podían conquistar la galaxia si querían. Y ahora pedían ayuda a estos mismos humanos. Beltar se levantó lentamente y caminó de regreso al centro de comunicaciones. El mensaje del almirante Carter lo esperaba. Ella quería hablar. Solo esperaba que cuando los humanos regresaran, recordaran quienes se suponía que eran sus amigos. En las profundidades de las montañas de Colorado, la almirante Lisa Carter estaba sentada en una habitación que no se había usado durante 200 años. Las paredes eran de metal grueso, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una guerra nuclear. Bancos de computadoras alineaban la habitación, todas zumbando silenciosamente mientras procesaban el mensaje alienígena que acababa de llegar. El presidente Ryan Mitchell entró en la habitación con su equipo de seguridad.
Parecía cansado y preocupado. Detrás de él venían la general Amy Rodríguez y el secretario de Defensa Kevin Adams. Todos miró fijamente la pantalla gigante que mostraba el rostro alienígena azul del embajador Tar. «Ponlo de nuevo», dijo el presidente. La voz del alienígena llenó la habitación. Temblaba de miedo. «Por favor, necesitamos su ayuda. Algo llamado los devoradores se está comiendo nuestra galaxia. Convierten los planetas en naves y las naves en más armas. Miles de millones ya están muertos. Todos desapareceremos en 6 meses a menos que alguien los detenga». El mensaje terminó y la habitación quedó en silencio. El general Rodríguez fue el primero en hablar. Era un viejo soldado con cabello gris y cicatrices en sus manos de viejas batallas de 200 años y ahora quiere nuestra ayuda. El secretario Adams se inclinó hacia adelante y estudió los datos que los extraterrestres habían enviado. Los números y las imágenes mostraban la propagación de los devoradores por la galaxia. Los puntos rojos marcaban los sistemas muertos. El rojo se extendía como sangre y agua. Estos devoradores no solo están conquistando planetas. Dijo que se los están comiendo. Miren esto. Toman todo el metal, toda la roca, todo el gas de un planeta y lo convierten en más naves. Cada planeta que devoran los hace más fuertes. Almirante Carter se levantó y caminó hacia la gran pantalla táctica. Sus dedos tocaron la pantalla trazando el camino de destrucción. No son como los enemigos con los que luchamos antes. Piratas, gobiernos e imperios. Todos querían algo. Territorio, dinero, poder. Estas cosas solo quieren comérselo todo. El presidente Michei se frotó la frente. El peso de la decisión le estaba haciendo doler la cabeza. ¿Qué sabemos de nuestra fuerza militar actual? El almirante Carter lo miró con ojos serios. Señor, esa información. La información está clasificada por encima de su nivel de seguridad. El presidente parpadeó sorprendido. Había cosas que ni siquiera él, el líder de la Tierra, tenía permitido saber. Pero puedo decirles esto. El almirante continuó, la nave que recuerdan, la Independence, era solo una nave de exploración. La nave del capitán Morrison ni siquiera era un buque de guerra real. Fue construida para la exploración y el primer contacto. La sala se quedó en silencio de nuevo. Todos entendieron lo que estaba diciendo. Si una simple nave de exploración había aterrorizado la galaxia, ¿qué podrían hacer los buques de guerra humanos reales? La general Rodríguez sacó algunos archivos clasificados en su tableta. Hay algo más que debemos considerar. Nuestros sensores de espacio profundo han estado rastreando lecturas inusuales durante el último mes. Distorsiones gravitacionales que se mueven hacia nuestra galaxia. Puso los datos en la pantalla principal. Mostraba extrañas ondas en el espacio-tiempo como huellas de algo muy grande moviéndose a través de la oscuridad entre galaxias. Los devoradores no son solo un problema para nuestros viejos vecinos. Dijo que se dirigen hacia aquí incluso si ignoramos la solicitud de ayuda de los extraterrestres. Tendremos que enfrentar estas cosas eventualmente. La secretaria Adams se puso de pie y caminaba de un lado a otro por la habitación. Así que nuestras opciones son ayudar a los extraterrestres a luchar contra los devoradores en su espacio o esperar a que los devoradores vengan aquí y luchen contra ellos en el nuestro. Es correcto, dijo la almirante Carter. El presidente Michei guardó silencio un buen rato. Pensó en los miles de millones de personas en la Tierra que habían vivido en paz durante 200 años. Pensó en las razas alienígenas que alguna vez fueron sus enemigas. Pensó en la elección entre ayudar a quienes los habían desterrado o dejar que todos mueran. ¿Qué recomiendan nuestros comandantes militares?, preguntó. La almirante Carter tocó el control de su tableta. He estado en contacto con los comandantes de la flota. Están listos para regresar a casa. Regresen a casa. La presidenta parecía confundida. ¿Dónde estaban, señor, cuando acordamos la cuarentena hace 200 años? La mayoría de nuestras fuerzas militares no regresaron a la Tierra. Han estado ahí fuera, en el espacio oscuro entre galaxias, preparándose para el día en que alguien pudiera volver a amenazar a la humanidad. Tocó otro control y la pantalla principal cambió para mostrar un mapa estelar. Pero este mapa era diferente a cualquiera que la presidenta hubiera visto. Mostraba posiciones lejos de la galaxia, en el espacio vacío donde no se veían estrellas. Durante 2 siglos, nuestros astilleros han estado construyendo naves en la profunda oscuridad. Nuestros científicos han estado desarrollando nuevas armas.
Nuestros soldados se han estado entrenando para cualquier amenaza posible. La Tierra ha sido protegida por la mayor fuerza militar en la historia de nuestra especie. El presidente miró fijamente la pantalla. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Qué tan grande es esta fuerza? Lo suficientemente grande, dijo simplemente la almirante Carter. La general Rodríguez se reclinó en su silla. Los extraterrestres creen saber lo que los humanos pueden hacer. Recuerdan al capitán Morrison Y all'Independence. Creen que ese era nuestro ejército en plena acción. Pero no lo era. El secretario Adams dijo, ahora lo entiendo. No. El capitán Morrison tenía una nave y una tripulación de 200 personas. Operaba bajo estrictas reglas de combate diseñadas para el contacto pacífico. Aún así, los asustó tanto que nos desterraron de la galaxia. La almirante Carter se dirigió a la consola de comunicaciones. La verdadera pregunta no es si podemos ayudarlos. La pregunta es si deberíamos. El presidente Mitchell pensó en todos los informes que había leído sobre la antigua guerra. Los miles de millones de extraterrestres muertos, los planetas convertidos en vidrio, las especies exterminadas por completo. No somos las mismas personas que lucharon en esa guerra, dijo finalmente. Eso fue hace 200 años. Hemos crecido y aprendido. ¿Le hemos preguntado al general Rodríguez? Cuando alguien amenaza a la humanidad, ¿reaccionamos de forma diferente ahora que entonces? El presidente no respondió de inmediato. Sabía que, en el fondo, los humanos seguían siendo la misma especie que una vez convirtió lunas en balas y planetas en fábricas. Contacten al embajador extraterrestre, dijo finalmente. Díganle que les ayudaremos. El almirante Carter asintió y comenzó a escribir comandos en el sistema de comunicación. ¿Cuáles son nuestras reglas de combate? El presidente pensó por un momento, salven la galaxia, pero háganlo de una manera con la que podamos vivir después. Y si los devoradores no se rinden si no se puede razonar con ellos, entonces haremos lo que debamos para proteger vidas inocentes. Pero recordemos que se supone que debemos ser los buenos. La almirante Carter terminó de ingresar los comandos. La matriz de comunicación cuántica se activó, enviando un mensaje a través del espacio a los alienígenas desesperados que esperan una respuesta. Mensaje enviado, dijo. Los comandantes de la flota ya están en movimiento. Nuestras fuerzas comenzarán a llegar al espacio galáctico en 72 horas. ¿Cómo reaccionarán los alienígenas cuando vean a nuestro verdadero ejército?, preguntó el secretario Adams. La almirante Carter sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Pidieron ayuda a la especie más peligrosa de la galaxia. Están a punto de descubrir qué significa eso realmente. En Centaura Prime, el embajador Beltar recibió la respuesta humana. Fue breve y simple. La ayuda está en camino. Manténganse con vida. Hasta que lleguemos miró por la ventana a la nave de refugiados que seguía llegando más gente huyendo de los devoradores, más mundos perdidos cada día, pero por primera vez en meses sintió algo que casi había olvidado esperanza. Los humanos estaban regresando, la galaxia se salvaría o sería destruida por completo, no habría término medio de cualquier manera. La espera casi había terminado, el espacio alrededor de Centaura Prime estaba tranquilo y vacío, el embajador Beltar estaba de pie en la ventana. De observación de la estación del Consejo, observando las estrellas, habían pasado 3 días desde que los humanos dijeron que venían. 3 días de esperar y desear e intentar no pensar en lo que podría pasar. ¿Alguna señal de ellos?, preguntó el anciano Quintos. El viejo alienígena caminó lentamente hacia la ventana, su respiración pesada y cansada. Nada todavía, Beltar respondió. Tal vez cambiaron de opinión, tal vez decidieron que no valía la pena salvarnos de repente. El sistema de alarma de la estación comenzó a gritar, luces rojas destellaron por todas partes, los altavoces de emergencia crepitaron al cobrar vida, contactos desconocidos detectaron la computadora, anunció múltiples firmas cuánticas, se acercan todas las naves, se preparan para una posible acción hostil. Beltar corrió hacia el centro de mando principal. La gran pantalla táctica mostraba un espacio vacío alrededor de la estación, pero los sensores se volvían locos. Detectaron que venía algo enorme, pero no había nada que ver. ¿Dónde están?, gritó el comandante Briggs desde su consola. No lo sé, respondió el operador del sensor. Las lecturas muestran objetos masivos, pero la imagen no muestra nada. Entonces, el espacio mismo comenzó a cambiar. Comenzó como un brillo, como olas de calor que se elevaban desde el suelo caliente. Las estrellas detrás del brillo parecían dobladas y retorcidas. El brillo se hizo cada vez más grande hasta cubrir la mitad del cielo. A las antiguas luces, Beltar susurró, ¿qué es eso? La respuesta llegó cuando la primera nave humana se materializó del resplandor.
Era más grande que cualquier cosa que los extraterrestres hubieran visto jamás. La estación del Consejo era del tamaño de una luna pequeña, pero esta nave era 10 veces más grande. Su casco era negro como el espacio mismo, cubierto de extrañas marcas que parecían moverse y cambiar al mirarlas. Pero no estaba sola. Más naves comenzaron a aparecer de la distorsión cuántica. Cada una era diferente, pero todas eran enormes más allá de lo creíble. Algunas parecían ciudades de metal con armas del tamaño de rascacielos. Otras eran lisas y orgánicas como criaturas vivientes hechas de metal y energía. Los extraterrestres en el centro de mando observaron en silencio atónito cómo una nave tras otra se materializaban alrededor de su estación. Pronto las estrellas quedaron completamente bloqueadas de la vista. La flota humana los rodeó como un muro de metal. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Zexin. Su voz era apenas un susurro. El operador del sensor revisó sus lecturas 3 veces antes de responder. La computadora estima más de 10,000 naves importantes, pero también hay naves más pequeñas, cazas, exploradores, naves de apoyo, tal vez un total de 100,000. Se desplomó en una silla. Imposible. Nadie tiene flotas tan grandes. Todo el Consejo Galáctico combinado tiene quizás 2000 naves. Los humanos no siguen nuestras reglas, dijo Beltar en voz baja. Nunca lo han hecho. Una nueva voz llenó el centro de mando. Provenía del sistema de comunicación, clara, tranquila y completamente humana. Esta es la almirante Lisa Carter de la Fuerza Espacial Humana Unida. Recibimos su llamada de socorro. Permiso para subir a bordo de su estación para una sesión informativa táctica. Miró alrededor de la habitación a todos los rostros aterrorizados de los alienígenas. Luego caminó hacia la consola de comunicaciones. Permiso concedido. Almirante. La bahía de Atraque 7 está preparada para su llegada. Entendido. La almirante Carter salió. 20 minutos después. La almirante Carter entró en la cámara del consejo. No era lo que los alienígenas esperaban. Era más pequeña que la mayoría de ellos, con cabello gris y ropa sencilla. Parecía la abuela de alguien, no la comandante de una flota que podría conquistar galaxias. Pero sus ojos eran diferentes. Eran fríos y calculadores como un depredador estudiando a su presa. Caballeros, dijo asintiendo cortésmente a los alienígenas reunidos. Gracias por esperando, vinimos tan rápido como pudimos, almirante. Beltar comenzó con cuidado. Su flota es impresionante, pero los devoradores también son numerosos. Han consumido tantos mundos y construido tantas naves. Almirante. Carter sonrió. No era una expresión tranquilizadora. Embajador, está pensando. Como la presa. Hemos pasado 200 años aprendiendo a pensar como depredadores. Muéstrenme las posiciones actuales de los devoradores. La pantalla principal. Se iluminó con un mapa galáctico. Los puntos rojos mostraban dónde estaban activos los devoradores. Había cientos de ellos, repartidos en docenas de sistemas estelares. Se mueven en enjambres, explicó Zexin. Cada enjambre tiene miles de naves. Desmantelan un sistema y luego pasan al siguiente. Nuestras flotas combinadas no pudieron detener ni un solo enjambre. La almirante Carter estudió el mapa por un momento. Luego sacó un pequeño dispositivo y lo conectó al sistema informático de la estación. Nuestra evaluación táctica es diferente, dijo. El mapa cambió. Aparecieron nuevos símbolos que mostraban las posiciones de la flota humana en toda la galaxia. Los alienígenas miraron conmocionados. Las naves humanas ya estaban en posición alrededor de cada concentración devoradora mayor. ¿Cuándo desplegaste estas fuerzas?, preguntó el comandante Briggs. Nos hemos estado preparando para esta posibilidad desde que recibimos su mensaje, respondió la almirante Carter. Nuestras naves pueden moverse por el espacio cuántico mucho más rápido que los viajes convencionales. Llevamos 6 horas en posición. El anciano Quintos se inclinó hacia adelante. Almirante, debe comprender, los devoradores no son como los enemigos con los que luchó antes. No se rinden. No negocian. Solo existen para consumir y fortalecerse. Lo sabemos, dijo simplemente la almirante Carter. Los hemos estado monitoreando durante algún tiempo. Monitoreándolos, Beltar estaba confundido. ¿Cómo hemos tenido puestos de observación en el espacio profundo más allá del borde galáctico durante décadas? Detectamos a los devoradores cuando entraron por primera vez en esta galaxia.
Hemos estado estudiando sus tácticas y tecnología. La sala quedó en silencio. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos sabían de la amenaza y no hicieron nada hasta que se les preguntó. ¿Por qué no nos advirtió?, preguntó Cealin. La expresión de la almirante Carter se volvió muy seria. Porque nos desterraron del espacio galáctico. Dejaron claro que no querían tener nada que ver con la humanidad. Respetamos esa decisión. Pero nos vieron morir. El comandante Brick dijo enojado, los vimos pelear sus propias batallas. La almirante Carter lo corrigió. Justo como querías. Solo nos contactaste cuando te diste cuenta de que no podías ganar solo. Beltar sintió náuseas. Los humanos tuvieron el poder de detener a los devoradores todo el tiempo, pero esperaron hasta que les preguntaron, ¿cuántos miles de millones murieron mientras la humanidad esperaba una invitación para ayudar? ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La almirante Carter volvió a tocar su dispositivo. La pantalla táctica cambió para mostrar los movimientos de la flota humana por toda la galaxia. Ahora acabaremos con esta amenaza. Todas las fuerzas humanas están en posición. Comenzaremos la operación en 1 hora. ¿Qué operación le pidió al anciano Quintos? La eliminación completa de la presencia devoradora en esta galaxia. La almirante Carter dijo con naturalidad. Estimamos que el enfrentamiento durará aproximadamente 72 horas. Los alienígenas la miraron conmocionados. Hablaba de destruir a un enemigo que había derrotado a todas las flotas enviadas contra él y lo hizo sonar como un ejercicio de entrenamiento rutinario. El almirante Beltar dijo con cuidado. Los devoradores tienen millones de naves. Controlando docenas de sistemas estelares. ¿Cómo es posible que los derroten en 3 días? La almirante Carter volvió a sonreír. Esta vez fue realmente aterrador. Embajador, pidió ayuda a la especie más peligrosa de la galaxia. ¿Esperaba que usáramos las mismas tácticas que fallaron para todos los demás? Se levantó y caminó hacia la puerta. Le sugiero que monitoree sus canales de comunicación. Está a punto de ver cómo es realmente la doctrina militar humana. Al salir de la cámara, sus últimas palabras resonaron en la silenciosa habitación. Ah, y el embajador, el capitán Morrison, le envía saludos. Está deseando probar en campo algún nuevo equipo. Thor se cerró tras ella, dejando al consejo alienígena solo. Con sus miedos y sus esperanzas y el conocimiento de que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La primera batalla ocurrió en el sistema Kepler 442, donde un enjambre masivo de devoradores se estaba comiendo el 4.º planeta. Los observadores alienígenas esperaban ver miles de naves luchando entre sí en el espacio. Esperaban rayos láser, misiles y explosiones que iluminarían la oscuridad. Lo que vieron en cambio fue algo completamente diferente. El capitán Jake Morrison, ahora con el rango de almirante de flota, estaba sentado en el puente de su nave insignia, el UHSV Vengeance. La nave era tan grande que ciudades enteras podían caber en su interior. Pero Morrison no estaba mirando a la flota devoradora. Estaba mirando la estrella del sistema. El almirante dijo que su oficial de armas, la comandante Susan Blake, había detectado un enjambre de devoradores. Se estima que 40.000 naves. Están despojando el planeta de materias primas. Morrison asintió con calma. Distancia a la estrella, 8 millones de kilómetros, señor. Perfecto. Comienzo estelar. Protocolo de desestabilización. Las naves humanas no se movieron hacia los devoradores. En cambio, tomaron posición alrededor de la estrella del sistema y comenzaron. Disparando armas que nadie había visto antes. Las armas no disparaban energía ni metal. Disparaban algo que parecía el mismísimo espacio retorcido. ¿Qué están haciendo?, preguntó el embajador, que observaba desde la plataforma de observación de una nave de monitoreo humano. Guerra ambiental, explicó el oficial humano a su lado. No estamos luchando contra las naves enemigas. Estamos luchando contra el entorno enemigo. El torpedo cuántico impactó el núcleo de la estrella con perfecta precisión. La estrella comenzó a cambiar. Su luz parpadeó y cambió de color. En lo profundo de su cadena central, comenzaron reacciones que se extenderían hacia afuera como ondas en un estanque. Los devoradores sintieron que algo andaba mal. Su nave dejó de devorar el planeta y comenzó a moverse hacia el borde del sistema, pero fue demasiado tarde. Se anunció un colapso estelar en 30 segundos. El comandante Blake Morrison habló por su sistema de comunicación. Todas las naves saltaron a una distancia segura. La operación Sunburn está en marcha.
La flota humana desapareció en el espacio cuántico justo cuando la estrella explotó. Pero esto no era una supernova normal. A los humanos habían convertido la estrella en un arma. La explosión fue controlada y dirigida. En lugar de extenderse en todas direcciones, la energía formó un haz estrecho que barrió el sistema como una espada de fuego. Cada nave devoradora en su camino se vaporizó instantáneamente. 40.000 naves enemigas se convirtieron en gas en menos de un minuto. El planeta que habían estado devorando fue completamente destruido, pero también lo fue todo el enjambre de devoradores. Objetivo eliminado. Morrison dijo con calma, moviéndose al siguiente objetivo. En toda la galaxia se estaban produciendo batallas similares, pero llamarlas batallas era un error. Las batallas implicaban que ambos bandos estaban luchando. Los devoradores no estaban luchando. Estaban siendo cazados. En el sector Vega, la capitana Susan Blake usó algo llamado ancla dimensional para atrapar a toda una armada devoradora en una bolsa de espacio que luego colapsó sobre sí misma. Las naves enemigas no solo murieron. Fueron borradas de la existencia tan completamente que incluso sus átomos se dispersaron en múltiples dimensiones. Cerca de Proxima Centauri. El coronel Ryan Fox desplegó bolas de billar planetarias. Usó dispositivos de manipulación de la gravedad para agarrar mundos muertos y los lanzan a una velocidad cercana a la de la luz en formaciones devoradoras. Cada planeta impacta con la fuerza de 1000 bombas nucleares. Los devoradores no pueden esquivar algo tan grande que se mueve tan rápido. Pero el arma más aterradora es algo que los humanos llaman tijeras de realidad. Estos dispositivos pueden cortar agujeros en el espacio-tiempo. El capitán Daniel Wells los usó para cortar una base de operaciones de los devoradores en pedazos que caen en diferentes dimensiones. La base quedó completamente destruida, pero lo aterrador fue que el corte permanece en el espacio, una cicatriz permanente en la realidad que nunca sanará. Los observadores alienígenas observan con creciente horror cómo la humanidad demuestra armas que parecen romper las leyes básicas de la física. Convierten los agujeros negros en bombas. Hicieron que las estrellas se exploten en patrones. Agarran fragmentos de espacio y tiempo y los usan como herramientas de guerra. ¿Cómo es esto posible?, susurró el Elder Quintos mientras observaba las exhibiciones tácticas. Nadie debería tener este tipo de poder. El almirante Carter está de pie junto a él en la plataforma de observación. Tuvimos 200 años para prepararnos, 200 años para estudiar el universo y aprender sus secretos. Pensaste que estábamos sentados en la Tierra sin hacer nada. Pero estas armas podrían destruir toda la galaxia. Sí, el almirante Carter dijo simplemente, por eso fuimos tan cuidadosos con quien las usábamos. El asalto final llegó después de 60 horas de lucha continua. Los devoradores habían sido obligados a regresar a su área de preparación principal. Un grupo de sistemas muertos que habían convertido en enormes fábricas de naves. Millones de naves enemigas se reunieron allí junto con plataformas de construcción que podían construir nuevas naves más rápido de lo que podían ser destruidas. El almirante Morrison dirigió personalmente el ataque a esta última fortaleza. Todo su grupo de batalla saltó al centro de la formación enemiga, completamente rodeado por naves devoradoras. El señor dijo, «Comandante Blake. Nos superan en número 10,000 a 1». Morrison sonrió. «Probabilidades perfectas. Desplieguen el asesino de galaxias». El asesino de galaxias era el arma más secreta de la humanidad. Ni siquiera el almirante Carter sabía exactamente cómo funcionaba. Había sido construido en los días más oscuros después de la Primera Guerra. Cuando los científicos humanos decidieron que si alguna vez se enfrentaban a la extinción, se llevarían consigo todo el universo. El dispositivo era pequeño, del tamaño de un maletín. Pero cuando Morrison lo activó, la realidad misma comenzó a desmoronarse. Comenzó como una pequeña esfera de nada. Ni oscuridad ni espacio vacío. La esfera se hizo más grande, consumiendo todo lo que tocaba. Las naves devoradoras que la tocaron simplemente dejaron de existir. La materia, la energía e incluso la luz se desvanecieron por completo. La esfera se expandió cada vez más rápido. En solo 10 minutos, había consumido toda el área de preparación del devorador. Millones de naves, docenas de planetas e incluso el espacio entre todos ellos desaparecieron en el creciente vacío. Pero lo más aterrador era que el destructor de galaxias podía ser controlado. Morrison podía hacerlo crecer, encogerse o moverse a diferentes lugares. Podía borrar sistemas estelares enteros o solo naves individuales. Tenía el poder de borrar cualquier cosa de la existencia con solo presionar un botón. Cuando el arma finalmente se detuvo,
no quedó nada de la presencia del devorador. Ni destruido ni derrotado, desapareció como si nunca hubiera existido. La guerra duró exactamente 72 horas, tal como lo había predicho el almirante Carter. Cuando terminó, la galaxia quedó completamente libre de la amenaza de los devoradores. Pero el costo de esa libertad fue saber que la humanidad poseía armas que podían acabar no solo con planetas o estrellas, sino con secciones enteras de la realidad. El mensaje final del almirante Carter al Consejo Galáctico fue breve y directo. Amenaza eliminada. Estamos regresando a la Tierra. La cuarentena sigue vigente. No nos contacten de nuevo. Mientras la flota humana se desvanecía en el espacio cuántico, el embajador Beltar se encontraba en las cámaras del Consejo observando las pantallas tácticas que mostraban sistemas vacíos donde una vez estuvieron los devoradores. La galaxia estaba a salvo, pero en un precio que nadie esperaba pagar. Le pedimos a las especies más peligrosas de la galaxia que nos salvaran, dijo en voz baja. Lo hicieron, pero ahora sabemos lo que realmente significa ser más peligroso. El anciano Quintos asintió lentamente. Podrían habernos destruido a todos, pero eligieron salvarnos. Quizás eso es lo que los hace realmente peligrosos. No sus armas, sino sus decisiones. En las regiones exteriores de la galaxia, las estaciones de monitoreo detectaron naves humanas tomando posiciones a lo largo del borde galáctico, un perímetro que permanecería en su lugar para siempre. La humanidad había salvado la galaxia, pero también habían dejado en claro que su protección venía con una vigilancia eterna. Las especies que una vez alcanzaron las estrellas ahora las custodiaban, asegurando que la galaxia nunca más enfrentara una amenaza que no pudiera manejar sola. Porque la especie más peligrosa del universo se estaba asegurando de que siguiera así. El capitán Jake Morrison miró fijamente la enorme estructura que flotaba en el espacio delante de su nave. Era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Parecía una ciudad de metal con luces parpadeando en su superficie. Miles de naves se movían a su alrededor como hormigas ocupadas. ¿Qué crees que es?, preguntó el capitán a la doctora. Lisa. Parker ya era la oficial científica de la nave y había estado estudiando las lecturas durante la última hora. No tengo idea. Jake respondió, pero estamos a punto de descubrirlo. El US Discovery había estado explorando esta parte del espacio durante 3 meses. La Tierra los había enviado a buscar nuevos planetas y tal vez encontrar señales de otra vida. Habían encontrado más de lo que esperaban. Señor, estamos recibiendo una señal, dijo Amy Chen desde su estación de comunicación. Viene de esa estación. Ponlo en altavoz, ordenó Jake. Una voz llenó el puente. Sonaba extraño, como si viniera a través del agua. Nave desconocida, has entrado en espacio restringido. Indica tu origen y propósito. Jake miró a su tripulación. Esto era primer contacto con vida extraterrestre. Presionó el botón de comunicación. Este es el capitán Jake Morrison de la nave Discovery de la Tierra. Venimos en paz. Somos exploradores del planeta Tierra. Hubo una larga pausa. Luego regresó la voz. Tierra. No tenemos registro de este mundo. Prepárense para ser abordados. ¿Deberíamos huir? El capitán preguntó a Tony Rodríguez, el ingeniero de la nave. Sus manos ya se movían hacia los controles del motor. No, dijo Jake firmemente. Esto es lo que vinimos a buscar. Déjenlos abordar. 20 minutos después, 3 criaturas alienígenas entraron al puente del Discovery. Eran altos y delgados, de piel azul y 4 brazos. Su líder dio un paso al frente. Soy el embajador Sexto Tar del Imperio Beoniano. Vendrán con nosotros a enfrentar al Consejo Galáctico. Jake había esperado este momento durante años, pero aún se sentía irreal. Estaremos encantados de reunirnos con su consejo. El alienígena emitió un sonido que podría haber sido una risa. No tienen elección. Pronto, el Discovery fue guiado hacia la enorme estación. A medida que se acercaban, Jake pudo ver que era incluso más grande de lo que pensaba. Millones de seres deben vivir allí. Miren todas esas naves, susurró el Dr. Park. Debe haber cientos de diseños diferentes. Cada uno representa una especie diferente, dijo el embajador Zixata, que se había quedado en su puente. El Consejo gobierna más de 200 mundos. 20. Jake estaba asombrado. ¿Cuánto tiempo ha existido este Consejo? ¿Más tiempo del que ha caminado tu especie primitiva? En posición vertical, el embajador respondió fríamente. El Discovery atracó en un pequeño puerto de la estación.
Jake y sus oficiales superiores siguieron a los alienígenas por largos pasillos llenos de criaturas que nunca habían imaginado. Algunos caminaban sobre 2 piernas, otros sobre 4 o 6. Algunos flotaban en el aire. Todos miraban a los humanos con curiosidad o disgusto. Entraron en una enorme cámara con asientos dispuestos en círculos. Cientos de alienígenas estaban sentados observando cómo los humanos eran conducidos al centro. Sobre ellos, en una plataforma alta, se sentaban 5 criaturas que parecían más importantes que las demás. Humanos de la Tierra, retumbó una voz desde la plataforma. Estás ante el Consejo Galáctico. Soy el Alto Consejero Beltar. Has sido traído aquí porque entraste en nuestro espacio sin permiso. Jake dio un paso al frente. No sabíamos que este espacio pertenecía a nadie. Somos exploradores. Venimos en paz. Varios alienígenas en la cámara emitieron silbidos. Jake supuso que se reían. Paz, dijo otro consejero. Todas las especies primitivas afirman venir en paz. Luego empiezan guerras. No estamos aquí para pelear con nadie, dijo el Dr. Park. Queremos aprender sobre otras civilizaciones. Aprende, alto consejero, parecía sorprendido. ¿Qué podrías enseñarnos? Tu especie apenas ha abandonado su mundo natal. Tal vez no podamos enseñarte nada, admitió Jake. Pero podríamos ayudar de alguna manera. Esto causó más silbidos en la cámara. Un consejero se puso de pie. Ayúdanos. Apenas pueden ayudarse a sí mismos. Su planeta está contaminado. Su gente lucha. Guerras constantes. No tienen un gobierno unificado. Es cierto, dijo Jake. Pero estamos tratando de hacerlo mejor. Estamos aprendiendo de nuestros errores. Tus errores, dijo el alto consejero. Los Beltar son la razón por la que las especies primitivas no pueden expandirse más allá de sus sistemas de origen. El Consejo mantiene el orden en la galaxia. Nosotros prevenimos el caos. ¿Cómo se previene el caos?, preguntó Tony Rodríguez. Controlando la expansión. Limitando el contacto entre especies. Asegurándose de que solo las civilizaciones avanzadas tengan acceso a tecnología peligrosa. El Dr. Park frunció el ceño. Pero, ¿cómo avanzan las especies si no se les permite crecer? Avanzan cuando el Consejo decide que están listas. Respondió el alto consejero, lo cual para los humanos nunca será. Jake sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Por qué? Nunca, porque su especie es violenta e impredecible. Hacen la guerra por recursos, creencias e incluso el color de la piel. No se les puede confiar tecnología avanzada ni contacto con otras especies. Entonces, ¿qué nos pasa?, preguntó Jake. Volverán a su sistema de origen. No lo volverán a abandonar. Enviarán tributo al Consejo cada año como pago por nuestra protección. Tributo. Jake no pudo ocultar su sorpresa. ¿Qué tipo de tributo? Materias primas, alimentos, lo que su planeta pueda proporcionar. A cambio, el Consejo se asegurará de que ninguna otra especie los moleste. ¿Y si nos negamos? La expresión del alto consejero Beltar se enfrió. Entonces su especie será eliminada como una amenaza para la paz galáctica. La cámara quedó en silencio. Jake miró su tripulación. Todos tenían la misma expresión de asombro. Necesitamos tiempo para discutir esto con nuestro gobierno. Jake dijo finalmente, tienen un mes terrestre, respondió el alto consejero. Luego regresarán con su respuesta y su primer pago de tributo. Mientras los escoltaban de regreso a su nave, Amy le susurró a Jake, capitán, logré conectarme a su red informática mientras hablábamos y descargué algunos archivos con información sobre su gobierno, su tecnología y otras especies que controlan. Jake sonrió con tristeza. Buen trabajo, Amy. Necesitaremos toda la información que podamos obtener. Mientras el Discovery salía de la estación, Jake miró fijamente la enorme estructura. El Consejo pensó que acababan de descartar a otra especie primitiva. No tenían idea de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se les presionaba demasiado. La verdadera pregunta no era si la humanidad pagaría tributo, sino cuánto tiempo les tomaría encontrar una mejor manera.